pensarlo se acelera el pulso. Pasaron 7 minutos después de las 11 de la mañana y hoy tenemos el micro radial con Patricia Urich. Todas las semanas viene a tratarnos algún tema de interés. Hoy está justamente en su espacio Aprendiendo a Vivir, donde hablará de la aptitud y la actitud emocional en nuestras comunicaciones, tema principal de su libro Necesito que me escuches. Y aquí tenemos el material en nuestra mesa de trabajo como para comentarles a ustedes y de paso, bueno, hablar de diversas cuestiones. Así que bienvenida, Patri, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, un gusto estar nuevamente con ustedes, compartiendo otro tema que les permita revisar su vida, ¿no? Esto de la aptitud y la actitud. Suena parecido, pero está hablando de distintos estados en nuestra capacidad de comunicarnos. La aptitud habla de la habilidad que tengo para comunicarme, y aquí es donde los seres humanos ignoramos bastante de cómo nuestra comunicación es en su 95% a nivel inconsciente, y que lo que comunicamos o expresamos tiene mucho de nuestro estado emocional, de nuestra historia y de una interpretación particular de cada palabra, ¿sí? Que algo que vos le das un significado. Yo, para ser una comunicadora eficaz con vos, necesito que me expliques qué te hace sentir o qué significa para vos tal palabra, ¿no? Eso es clave en un coach. A la hora de recibir a su coachee, a su consultante, tiene que indagar en ese lenguaje para llegar a acercarse lo más próximo a esa comunicación inconsciente del otro. Y de esa manera se puede llegar al entendimiento y a la resolución de los conflictos, ¿sí? Y esto, hace unos años, cuando conocí programación neurolingüística, comencé a descubrir un mundo apasionante y que me di cuenta, tanto como mamá, como persona común, de que desconocemos todas estas herramientas y que son fundamentales en la formación de nuestros hijos o en la formación de nuestros alumnos. Es decir, si no contamos con estas herramientas de comunicación, no podemos enseñar, no podemos educar, no podemos formar a nuestros hijos o a nuestros alumnos, porque estamos fallando en una aptitud, ¿sí? Hay algo que nos está faltando, una herramienta que nos está faltando, y entonces si la comunicación no da un resultado apropiado, efectivo, positivo, está hablando que es la calidad de comunicación que estamos teniendo. Al conocer esta información, la empecé a transmitir desde el 2007, 2008, a través de los cursos que en aquel momento en Crespo, hablar de programación neurolingüística era algo muy de avanzada, muy adelantada para lo que en la sociedad se estaba trabajando, ¿no? Siempre me gusta descubrir, indagar, buscar todo aquello que nos pueda servir para superarnos. De hecho, que también sentí que esto podía aportarle mucho al mundo docente, así que pasé por el Ministerio de Educación para proponer este curso de comunicación. Bueno, entrar al lugar es un poco a veces burocrático, pero nunca dejé de desistir en el sueño de querer llegar a las personas con esta información. Fue así que lo terminé plasmando en un libro que Crespo todavía quizás no lo conoce mucho, se llama Necesito que me escuches, porque eran las frases que algunos niños o adolescentes que llegaron a mi consulta me expresaban que necesitaban recibir de papá y de mamá. Necesito que me escuchen. Y si nos ponemos a pensar, Valeria, ¿qué es lo que necesitamos todos? Es sentirnos escuchados. Te lo iba a decir. Todos necesitamos sentirnos escuchados, porque cuando yo te puedo escuchar, yo te estoy validando como un ser humano importante, como un ser importante, como alguien que tiene un lugar en mi vida. ¿Y quién no tiene algo para decir? Sí. Para lo que sea, para mejorar, para agregar, para modificar, diferentes cuestiones que se van... Todo, absolutamente todo, como lo decía en el micro de la semana pasada, todo lo hacemos conversando. Cuando estábamos en la clase de coaching, el profesor nos hacía responder que para qué nos pagaban. Cada uno de los alumnos iba contando qué es lo que hacía a nivel profesional. ¿Y cómo lo haces? Después fue la segunda pregunta. Y bueno, conversando con el cliente, con el paciente,
Y entonces dice, a vos te pagan por conversar, es decir, no tomamos conciencia que absolutamente todas nuestras tareas las hacemos en un mundo de conversaciones y que hoy está bastante complicado porque manejamos las comunicaciones a través de la virtualidad, ¿no? Los chats los damos por una comunicación rápida, efectiva y en realidad complican muchísimo el entendimiento de esos vínculos porque todo lo que sean palabras hablan de un solo hasta un 10% como máximo que podemos decir de lo que estamos comunicando. El resto de la comunicación, que es la no verbal y que es el mundo emocional, no está presente y cada uno le pone su estado emocional a la hora de interpretar lo que está leyendo en ese chat, ¿no? Entonces, si nos vamos al lugar de papás y de docentes, ¿no? Que es a los que más dediqué este libro, Necesito que me escuches, porque uno, por la responsabilidad que tiene por haber engendrado ese hijo, ¿no? La responsabilidad de formarlo como un futuro ser humano apto, capaz de autosostenerse. Y los docentes porque están en una profesión que eligieron como trabajo y que justamente se sienten superados en el aula por chicos que los demandan y lo que aquí no se tiene presente y que es muy importante en psicología social, que es la psicología de los grupos, es qué actitud emocional tengo a la hora de lo que voy a decir. Mi actitud emocional surge de un estado interno y empieza antes de que yo llegue a un lugar y converse con ese grupo humano o con esa persona. Lo que yo tengo en mi interior de preconcepto, de rótulo, de prejuicio respecto de ese grupo humano o de esa persona en particular, va a ser el filtro que va a interferir en esa comunicación, que tiene que ver con que si yo ya elaboro respecto de vos, Valeria, un prejuicio que no te banco, que sos insoportable, yo ya vengo con una actitud de rechazo. Y eso inconscientemente se transmite. Y esto es lo que se desconoce en el espacio pedagógico, en el espacio familiar, que lo que traemos los adultos como estado emocional, ya sea respecto de ese alumno o de ese niño, porque a veces un padre no puede entenderse con uno de los hijos y con el otro sí, entonces ya tiene una predisposición de enojo, de molestia, porque ese chico no le hace caso, porque no llega en su comunicación, porque hay una barrera, ¿no? Entonces esa actitud emocional, esa resistencia, se transmite previamente como un contagio emocional y va a generar del otro lado precisamente que hay como un cierre, como un muro, como un obstáculo en esa comunicación. Bueno, es así, uno lo puede comprobar con grandes y chicos. A veces uno dice, a esa persona no me la banco y ni siquiera la conoce. Me ha pasado escuchar eso. O por ahí dicen, me miraste de arriba abajo y bueno, entonces no quiero hablar con vos. Y quizás me pasó una vez, esa persona me dijo, yo estaba pensando en cualquier otra cosa, ni te registré que estabas ahí, vos pensaste que yo te estaba mirando a vos, y bueno, y le dice la otra, sí, pensé que me mirabas de arriba abajo porque no me bancaba. No, nada que ver, ni te registré, ni estaba me di cuenta, exactamente. Estaba en un mundo, en un problema, en una situación, pero la gestualidad le hizo a quien la vio como pensar hacer una eso, interpretación. exactamente. ¿Sí? Entonces sí. siempre hay que hacer un chequeo de que sí, comunicamos cosas con el cuerpo. Somos muy gesticulosos, sí, hay más expresivos que otros. En realidad todo lo que pasa por el mundo interno no es que lo podemos disimular, pues de alguna manera va a salir a través de un gesto, como decía hace unos días, de un portazo que se me escapó. La molestia no es que la callo y se desvanece, no. También las cargas que traemos los papás o los docentes a la hora de entrar al aula, no es que se desvaneció. Si no sabemos modificar con inteligencia emocional los estados emocionales, entramos a la casa, entramos al aula con ese estado emocional y contagiamos en el grupo lo mismo.
Por eso conocer herramientas de comunicación efectiva, inteligencia emocional, es lo que hoy va a permitir generar el cambio social. Es fundamental que en el hogar y en la escuela estén llegando estas herramientas que son muy fáciles de aplicar, muy rápidas de conseguir resultados, porque los docentes que toman sesiones conmigo y lo han podido aplicar son los que marcan una diferencia con el mismo aula, con el mismo grupo de alumnos en relación a otros docentes, y que han sido investigados qué les pasa a ese docente que puede liderar ese grupo tan complicado, ¿no? Siempre el que está manifestando el conflicto, ya sea el niño en el hogar o en el aula, no es el que tiene el problema, es el que es más sensible inconscientemente de manifestar el problema que está en ese grupo familiar o escolar. Entonces, habitualmente se busca o atacar o reprimir o sancionar a ese niño que está haciendo el síntoma, pero ese niño solamente está manifestando lo que en el fondo del grupo, a nivel inconsciente, se está moviendo: un conflicto de comunicación, una falta de aceptación, el que no tiene un lugar, el que hay discriminación, no hay unidad, no hay sentido de equipo en el grupo, ya sea familiar o en el grupo escolar. Entonces esto es fundamental aprenderlo para tener esa aptitud, ¿sí?, esa capacidad de ser buenos comunicadores, porque la enseñanza sigue luego. Cuando yo pude llegar al mundo del otro, es donde lo que queremos construir juntos se va a dar. Es decir, esa es la primera aptitud que debo tener como coach, poder llegar al mundo en conflicto del paciente, porque eso va a permitir que hagamos la técnica necesaria para resolverlo. Ese era el punto clave para poder avanzar en la especialización en programación neurolingüística o coaching. Si yo no podía demostrar mi capacidad en llegar al inconsciente del otro en la comunicación, todo lo demás que usara como técnica no iba a funcionar, porque el inconsciente del paciente no se iba a abrir con confianza a poder trabajar su historia. Y esto podemos llevarlo a todo grupo humano, ni hablar en las empresas. Es fundamental tener coaching y programación neurolingüística para liderar los equipos de trabajo, porque lo que podemos invertir en las empresas, en el material humano, es más importante que renovar una máquina, porque de última esa máquina la va a manejar un empleado que, si no está a gusto, no se siente respetado, reconocido, validado en su lugar de trabajo, no va a estar trabajando con el mejor estado emocional. Entonces, absolutamente todo lo que hacemos en conversaciones y en nuestros trabajos se hace con estados emocionales. Y eso de la inteligencia emocional es fundamental para aprender y también para trabajar con eficacia y en otro clima, ¿no? Porque convivir tantas horas en un lugar de trabajo con mal clima es lo que pesa a veces más que un mal pago. ¿Sí? Dentro de la línea de motivos por el que un empleado hoy se retira, puede estar sus honorarios, pero antes de eso está cuánto ha sido reconocido o se siente parte de ese grupo. Y como te decía, sentirte parte es sentirte escuchado, sentir que tenés un lugar ahí. Nos validamos como seres humanos en el acto de escuchar al otro. Y a veces nos pasa que lo único que hacemos es querer hablar, y detrás de eso hay una persona que lleva por dentro un niño que no ha sido escuchado y que necesita llenar con palabras un vacío existencial. Aunque sea adulto, necesita llenar con palabras algo que no fue reconocido en la infancia. Que dentro de terapia floral, Gitter es la flor que trabaja esto, sanar la soledad que se trata de llenar con palabras. Son esas personas que hacen monólogos y que en realidad, si vos te metés y decís algo, no esperaban tu devolución, solamente necesitaban sacar de adentro toda esa carga emocional, esa necesidad de sentirse escuchados, ¿no? Entonces, como papá, como docente, es fundamental adquirir este tipo de herramientas para simplificarse la vida. Cuando escribí Necesito que me escuches, lo hice sabiendo que nosotros, en mi edad, en tu edad, Valeria, como papás,
quedamos atravesados por un quiebre generacional, donde nuestra infancia no pudimos cuestionar nada. Así que estamos quizás cargando el dolor de no haber sido escuchados. Y nos encontramos hoy con una generación que a través del inconsciente y del ADN le dijimos a esos hijos, inconscientemente, a la próxima generación, que no se permitan sentirse reprimidos y no poder expresarse. Y ahí estamos desbordados. Porque ¿cómo manejamos un niño que con 3 años me domina? Entonces el que le está faltando herramientas es al adulto de hoy. Esto de no querer ser el padre tan inflexible que tuve, quiero ser un padre mejor, que mi hijo me quiera, y hoy estamos en un gran problema que es justamente el hecho de que haya tanta flexibilidad, que no hay pautas claras, que el niño se siente como que no sabe por dónde va en la vida, porque el papá creyó que así es mejor padre que el que tuvo, que era tan exigente, generando una sociedad de niños que no saben cómo conectarse con el compromiso y la responsabilidad, porque si se les da todo resuelto, si se le compra a los 3 años ya una tablet y se lo conecta con la virtualidad y no con los afectos, estamos generando este tipo de sociedad donde la comunicación es el mayor problema con el que se va a estar trabajando por bastante tiempo para tratar de sanarlo y cambiarlo, porque todo lo virtual nos está haciendo perder el contacto, el manejo de lo emocional. Va a costar mucho en los equipos de trabajo trabajar en grupo, porque no va a haber esa capacidad de manejar las diferencias a través de la comunicación, la aceptación de uno con otro, poder incluirse, integrarse a pesar de las diferencias. Va a haber problemas de convivencia a raíz de grandes problemas de comunicación que hoy la virtualidad está dejando como secuela. Es decir, usar la virtualidad en lo sano, en lo que nos pueda aportar, pero que esto no atraviese toda nuestra vida. Cuando Necesito que me escuches, también estaba investigando como psicóloga social lo que era violencia escolar. En una escuela de esta ciudad hice la práctica, y con 3 encuentros de 40 minutos el tema se resolvió. Y que no estaba en quien decían que estaba, sino que estaba en el grupo. Y fue muy interesante el trabajo que hicimos, donde quienes se encontraron como los causantes más importantes de la problemática grupal, fueron los que propusieron luego si esto estaría bueno seguir haciéndolo toda la semana junto con la docente. Y le decía que es fantástico poder hacerlo, porque esto es lo que deberíamos hacer en toda familia, un encuentro de comunicación, de conversación, para ver cómo nos sentimos, cómo vamos en la vida, ya sea intrafamiliar y extrafamiliar. Y lo mismo en el aula. Bueno, podemos aprender matemáticas si no sabemos convivir, si no sabemos comunicar. En ese caos no se puede enseñar. Entonces es importante crear el clima y el vínculo grupal para poder luego hablar de aprender. Muy interesante. Ahora te pregunto, ¿en primaria o en secundaria hiciste esta experiencia? En primaria, de una escuela nocturna, donde, suele ser como la más discriminada, y la verdad que me gusta trabajar donde ese lugar necesita ser escuchado o tenido en cuenta, y fue muy lindo. Fue llegar y que 2 grupos me pidieran trabajar, así que tuve que hacer doble experiencia, y ya cuando 2 aulas me dijeron, sí, queremos que venga a trabajar con nosotros, presenté 2 proyectos para trabajar, pero el más importante, que la propia dirección me propuso que trate de trabajar para encontrar la problemática, que hasta ese momento lo que habían encontrado como solución era expulsar a ese alumno y mandarlo a otra aula. Y y el grupo en realidad lo que quería era incluirlo a este alumno para poder trabajar juntos. Y a el tercer encuentro de psicología social que hicimos, el grupo estaba conformado porque hubo una situación donde todo el grupo salió a defender a este alumno. Y entonces la clase esa que tuvimos, cuando él me comenta la situación que había vivido, le pregunto cómo se había sentido cuando su grupo lo defendió. Dijo, señora, era la primera vez en la vida que alguien se jugó por mí.
Y entonces le dije, bueno, chicos, ustedes lo que querían era incluir a este compañero. Esto solo se hace cuando se es grupo. Se defiende al otro cuando se lo tiene en cuenta. Y entonces estaban felices de haber podido, con un trabajo de 40 minutos una vez por semana, habíamos solucionado el problema que estaba en ese aula, ¿no? Así que imagínense todo lo que se puede hacer en educación si estamos dispuestos a poner una actitud de disposición a hablar desde el corazón, a hacer el trabajo desde el amor. Porque los chicos que me ha tocado trabajar, les puedo asegurar que hay muchísimo que les falta investigar y conocer en lo que en el fondo sienten. Hay muchos prejuicios que tenemos que correr, muchos rótulos que hacen que nosotros veamos la realidad distorsionada. Y entonces estamos hablando de algo que no existe en realidad. Es algo que yo estoy percibiendo de acuerdo a la historia, de acuerdo a lo que me pareció, de acuerdo a que como era el hermano de y que fue terrible, entonces yo ya me imagino, es hijo de tal familia, o no, con aquellas personas no me junto. Todos esos preconceptos, prejuicios, barreras que ponemos hacen que no podamos llegar. En vez de un puente, como es la tapa de mi libro, es un muro que construimos. Y entonces no podemos llegar. Y necesitamos construir puentes en nuestras comunicaciones con el otro, en la empresa, en la familia, en la escuela, en cualquier grupo social. En la sociedad necesitamos empezar a tirar abajo esas barreras de prejuicios que hemos construido por miedos a que el otro me transforme, me afecte, me lastime, porque traemos historias de heridas de la infancia y que si eso no lo sanamos, la arrastramos todos los días. Y como decís que esta persona pensó que la estaba criticando porque la miraba de arriba abajo, es un supuesto que elaboró, pero seguramente en su historia vivió mucho de esto, de la discriminación, de sentirse observada, no incluido, y esto se llama, en psicología social, TLE. En un segundo yo siento un rechazo hacia un gesto de esa otra persona que en realidad no tiene que ver con esa persona, sino con algo de mi historia. Entonces, revisar qué me mueve en ese dolor, en ese rechazo, en esa distancia que establezco, porque hay más atrás la razón de ese rechazo. Así que en comunicación podríamos estar hablando largo y tendido. Así que el que quiera adquirir este libro, necesito que me escuches, se puede comunicar vía mail a patriciatucoach@gmail.com, entrar a Facebook Patricia Urich Oficial, o bien llamar a la producción al 0343-156-205-294, o también aquí en Crespo se encuentran mis libros en la librería del Agrícola. Y quiero contarles como novedad, 11 de marzo, sábado 11 de marzo a las 18 en la biblioteca, en el salón de la biblioteca, voy a repetir la conferencia que hice en octubre cuando la enfermedad viene a sanarnos. Todo lo que trabajo desde coaching, con las teorías de la medicina china, de la nueva medicina germánica del Dr. Hammer y la terapia floral en relación a qué me viene a mostrar eso que me enseñaron a llamar enfermedad, ¿no? Cómo viene a sanarme algo que está en conflicto en mi vida y poder darle otra interpretación, encontrar qué hay en el trasfondo, mi cuerpo está resolviendo, que tiene que ver con un conflicto que pasa por otro lugar en mi vida. Y Hammer en eso ha dejado un gran regalo a la humanidad, con su teoría de las 5 leyes biológicas, y bueno, ahí voy a aportarle aquí esas cosas que Crespo desconoce y que es muy interesante que lo puedan empezar a descubrir y a masticar y a poder formar parte de su vida, para entender al cuerpo de otra manera, es decir, sanar aquello que nos falta armonizar, que es algo conflictuado. Así que bueno, la semana que viene volveremos a profundizar quizás de este tema, de la conferencia, como para poder ir adelantando qué es lo que voy a compartirles en cuando la enfermedad viene a sanarnos. Muchas gracias, Patricia, como siempre, muy interesante. Bueno, nos vemos entonces la semana que viene. Un placer, como siempre. Bueno, la visita de Patricia Urich en su espacio Aprendiendo a Vivir.